Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver la diferencia entre algunas funciones muy utilizadas en Power Query. La diferencia entre duplicar y referenciar una consulta y la diferencia entre cargar los datos en una tabla o solo crear una conexión. ¿Sí? Lo primero es que vamos a acceder a nuestra tabla en Power Query, ¿sí? Haciendo referencia a la tabla de ejemplo. Fíjense, aquí yo tengo una consulta. Cuando yo hago una referencia a una tabla, se me crea por defecto una consulta, que es la que llamamos aquí consulta 1, tabla 5. Ese es el nombre que le dio por defecto. Entonces, si se fijan, tenemos en la parte de pasos aplicados a la derecha el origen, que es la conexión que estamos haciendo directamente en este caso, aquí nos dice la información de la fórmula, que sería, estamos referenciando específicamente al libro de Excel y estamos referenciando a la tabla 5 con su contenido. Luego por defecto, hace un tipo de cambio que sería cambiar algunos datos de algunas columnas. Él hace un análisis, lo que ve numérico lo coloca como numérico, lo que ve que tiene texto lo coloca como texto, lo que tiene fecha, etc. ¿Qué ocurre? Que aquí si yo hago una transformación, una división de columnas, quitar duplicados, o sea, por ejemplo, yo hago acá, voy a quitar duplicados para acá, quitar duplicados, voy a hacer un filtro, por decir algo aquí, un filtro. Como observan, cada uno de esos pasos que yo voy aplicando se van almacenando en pasos aplicados. Ocurre que en ocasiones queremos seguir trabajando con la misma fuente de datos, pero queremos tener dos resultados diferentes en alguna columna, en algún dato, ¿no? Entonces lo que tenemos opciones para no volver a conectarnos nuevamente con la tabla y hacer ciertos pasos comunes. Y lo que hacemos es o duplicar o referenciar. Referencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo duplico una consulta, se me va a duplicar todos los pasos aplicados en esa consulta, tipo cambiado, cada uno. Entonces, posteriormente a duplicar yo puedo quitar algunos pasos, por ejemplo, filas filtradas. Y tendría simplemente una donde tengo todos los pasos aplicados y otra donde no tiene el último paso, y así sucesivamente. Entonces, la idea de aplicar duplicar consulta es cuando buscamos extraer cierta parte común de los pasos aplicados, queremos recuperar ese trabajo realizado, pero a partir de cierto punto vamos a querer aplicar otro tipo de pasos, otro tipo de transformaciones y queremos tener esa opción de editar esos pasos, ¿no? Aplicados. O tenemos una consulta de una serie de pasos completos, pero a lo mejor de la mitad en hacia adelante hay que hacer una modificación. Porque a lo mejor aquí quiero que esta consulta solamente me incluya los activos y la otra consulta solo me incluya los eliminados o los duplicados, etcétera. Entonces, a veces es útil duplicar los pasos. Además de que cuando tú duplicas los pasos, cada consulta es independiente. Yo podría ahorita eliminar esta consulta y no pasaría nada con esta, porque esta consulta es independiente, dupliqué. Simplemente es como si fuera hecho una copia idéntica de los pasos aplicados de la consulta y la puedo utilizar, pero no hay una dependencia una de la otra. Ahora, si yo hago una referencia, si se fijan, se me creó lo mismo que tengo en la tabla 5, los mismos datos. Pero no se me crearon todos los pasos. Porque aquí lo que estoy haciendo es que mi origen de datos es el resultado y continúen de la consulta, porque se viene mucho más videos. Tabla 5. Luego. Entonces, ahí sí hay una dependencia, porque yo ahora no puedo, todas las transformaciones que yo haga posteriores en la tabla 5 van a ser las mismas que se van a reflejar como origen en la última consulta que era la tabla 5.3. Entonces, ¿cuándo usar una, cuándo usar la otra? Bueno, si por ejemplo sabemos que la transformación que hicimos en la tabla 5
esa es la tabla base donde tenemos todo el contenido, no va a ser modificada, o si va a ser modificada, la modificación nos interesa que con modificar una, esa modificación se aplique a todas las demás, entonces nos conviene referencia. ¿Por qué? Porque si supongamos que ahora en la base yo tengo un paso común, que yo tengo 100 consultas, pero todos dependen de la misma tabla origen. Entonces, si yo modifico la tabla origen, automáticamente todas las demás van a quedar bien. En el caso que haya que hacer algún ajuste, y eso nos pasa a veces en los trabajos, que por ejemplo la lógica original de la base cambia. Entonces, supongamos que antes teníamos que incluir los activos y los duplicados, los eliminados, y de repente un día se tomó la decisión de que ya no había que incluirlo. Entonces, con modificar eso en la primera base, ya las demás se arreglarían y quedarían actualizadas. ¿Qué pasa si yo para cada vez que hago eso duplico? En cada una tengo que modificar ese nuevo dato. Entonces, si yo aquí tenía que originalmente cuando lo creé nada más tenía activas, entonces, y luego hice una duplicidad, si yo lo arreglo aquí, coloco eliminado, ok, está eliminado. Aquí que me va a estar saliendo activo todo, porque aquí no hay dependencia, pero si yo me voy para acá, eliminado. ¿Se fijan? Entonces, allí la diferencia, aparte que duplicar los pasos generaría también más procesamiento para el Power Query. ¿Por qué? Porque si simplemente estás duplicando todos los pasos, va a tener que hacer nuevamente la conexión al origen de datos como tal, va a tener que hacer todos los pasos aplicados, lo va a tener que repetir cada vez que dupliquemos una consulta. En cambio, con referencia, hace todos los cálculos en uno, y con la referencia simplemente accedemos al resultado, y obvio, posterior a eso yo puedo hacer otros pasos. Es decir, yo puedo decir, ahora quiero que me dejes aquí solamente una columna, elegir columna, por ejemplo. Quiero dejar estas dos columnas. Entonces, aunque la referencia original es la tabla 5 y se cumple la lógica de que aparece lo eliminado, fíjense que si yo coloco aquí ahora, nuevamente activo, aquí me va a aparecer activo. Bueno, no se va a ver aquí, voy a colocar aquí la columna es estado. Aquí me va a aparecer activo, pero aquí yo hice luego del origen, hice una posterior paso, sí que se puede continuar, que normalmente podemos tener una tabla como origen con la parte, digamos, común, y luego a cada una de esas referencias también le puedo agregar nuevos pasos, ¿sí? Pero siempre se va a tomar como referencia el origen, ¿ya? Tampoco, y si elimino esto, obviamente también afecto, ¿no? Tampoco hay una dependencia. Eso por un lado. Ahora, lo otro es que cuando tenemos una tabla y ya hicimos todas las transformaciones que queríamos, en ocasiones queremos ver reflejado eso en una tabla, pero en ocasiones no, porque tener eso en una tabla es recurso, porque tienes una tabla, tienes celdas, tienes data. Entonces, Power Query te da la opción de que tú puedas tener eso, puedes cargar los datos, pero también puedes tener otras opciones, como crear una conexión. Si yo creo una conexión, esa tabla no va a reflejarse, digamos, como una tabla en Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí todo dice solo conexión, solo conexión. Yo puedo luego decirle aquí, encargar en una tabla. Por ejemplo, acá. No, selecciona aquí. Por ejemplo, puedo decir que me la cargue aquí. Y me la cargo aquí, como una tabla. Entonces también tengo la opción de, ahora fíjense que ahora me parece cantidad, se cargaron dos filas, en cambio las demás dice solo conexión. Entonces, en ocasiones tenemos que hacer conexiones a diferentes tablas, pero al final el resultado a lo mejor de 10 tablas que yo conecto, cruzo,
hago combinaciones, anexo todo lo que vimos, al final es un único resultado final el que yo quiero mostrar, el que yo quiero final tener como digamos, resultado. Entonces, y ese resultado es el que le quedo aplicando tabla dinámica, lo que sea. Entonces, a lo mejor una debería quedar como cargada. Para poder aplicarle tabla dinámica y hacer el informe, tienes que tener la data en Excel cargada. Pero para hacer conexiones, cruce de datos, no necesitas tener esa data cargada en tu libro. Entonces, ahí te puedes ahorrar recursos y además no tienes tantas hojas allí ocupando espacio y confundiendo a lo mejor a los usuarios o a ti mismo cuando estás trabajando con un libro, ¿no? Entonces, bueno, amigos, eso era el video de hoy. Quería mostrarles un poco esa diferencia. Es simple, pero le puede ahorrar bastante eh, recursos y también trabajo a la hora de que haya modificaciones. Entonces, todo está en la planeación de tu informe. Cuando tú vas a crear un informe, saber para qué lo vas a usar, qué tanta posibilidad tiene de que sea modificado y cuál opción, si utilizan referencia o duplicidad, si aplica y así. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video y bueno, suscríbanse y síganme por más videos. Hasta luego.